Mi nombre es Darío Panaroni, soy doctorando en Ingeniería en Materiales en la UTN Regional La Plata. Bueno, estoy presentando acá este trabajo con los coautores Ana Castro Luna, que es mi directora, y Luis Martorelli, que es mi codirector de tesis. Este trabajo fue realizado conjuntamente en los laboratorios el Laboratorio de Óptica, Calibración y Ensayo, el LOCE, de la Universidad Nacional de La Plata, y en Altex de la UTN Regional La Plata. El trabajo que vamos a estar presentando es construcción de un colector disco parabólico y determinación de su eficiencia óptica. Y antes de empezar me gustaría agradecer a los organizadores del Congreso por permitirme realizar la presentación en este formato. Comencemos describiendo los principales sistemas de energía solar térmica de concentración, los cuales se encargan de concentrar la energía solar en una pequeña área reducida para aumentar su exergía. Están los cilindros parabólicos que bueno, tienen un perfil parabólico extendido sobre una línea recubierto con una superficie espejada que permite concentrar los rayos del sol sobre una zona tubular en la que normalmente transcurre un fluido que recolecta esa energía térmica. Luego están los sistemas de Fresnel que son muy parecidos a los cilindros parabólicos. En vez de usar un espejo curvo, utilizan espejos planos que apuntan a un colector también lineal, pero de mayor tamaño. Esto hace que su eficiencia sea menor, pero son mucho más sencillos. Luego están las centrales de torre, que tienen una similitud con los colectores de Fresnel, que también están conformados por espejos planos, pero esta vez en vez de apuntar en una línea, tenían una geometría longitudinal, apuntan hacia un centro en común que está ubicado en una torre. Por último están los discos parabólicos, que son los que estudiamos en este trabajo. Estos discos pueden utilizarse para diferentes propósitos. Uno de los más extendidos son las cocinas solares, que permiten la cocción de alimentos. Luego se encuentran los motores Stirling, que permiten la conversión de energía térmica a energía mecánica con su posterior tratamiento para obtener energía eléctrica. Esta fue la principal motivación de realizar esta investigación porque nosotros en el laboratorio construimos mediante un FONARSEC un disco Stirling con colaboración del Instituto Aeronáutico de Córdoba. Otra aplicación muy interesante es utilizar celdas Amtec, que son conversores termoeléctricos de metales alcalinos. Principalmente se utiliza sodio líquido, que permiten transformar directamente la energía térmica en energía eléctrica. Para todos estos sistemas es muy importante conocer la eficiencia óptica del espejo del colector, de la superficie óptica. Esto lo que nos permite conocer es, en función de la energía solar disponible, cuánta energía refleja el concentrador y llega a la zona del receptor. Y puede escribirse como la potencia que llega al receptor sobre la potencia que el Sol le entrega al área del concentrador. Este valor es muy importante porque nos permite conocer cómo se va a comportar un artefacto que pongamos en este disco parabólico en función de la radiación solar disponible en ese momento. No siempre es una medida fácil de tomar esta eficiencia óptica, y en nuestro caso se hacía bastante más complicado porque la superficie del colector estaba construida por facetas triangulares planas, ¿sí? Lo cual dificultaba mucho los métodos ópticos. Podemos enumerar algunos de estos métodos de obtención de eficiencia óptica. Están los métodos ópticos, el Harman Test, el SHOT, ¿sí? Que son como los patrones que se utilizan en estas medidas. Y hay otros métodos más indirectos, como los métodos térmicos, que principalmente se utiliza el calorímetro masa variable. Esto tiene ciertas complicaciones porque hay que tener un caudalímetro que mida esa masa y medir bien la temperatura y una serie de cuestiones complicadas. Por eso nosotros decidimos utilizar o desarrollar un método que se llama calorímetro de masa constante, donde no hay una masa que cambie en el tiempo, sino que lo que se mide es la variación de la temperatura.
Para esto utilizamos un calorímetro, es un cuerpo metálico, un cilindro metálico con una tapa, en la cual en su centro tiene un orificio, con una tapa de vidrio de borosilicato, que permitía que los rayos que concentraba el concentrador entraran dentro del calorímetro y calentaran un volumen de agua conocido dentro de este calorímetro. Entonces, midiendo la variación de la temperatura, las pérdidas térmicas que se obtienen calentando el calorímetro y dejándolo enfriar y ver cómo se enfría ese calorímetro, se pueden obtener estas pérdidas térmicas, y las pérdidas reflectivas que se dan en la tapa del calorímetro, que pueden obtenerse mediante las ecuaciones de Fresnel y Snell. Conociendo entonces la intensidad solar en el momento del experimento y el área de apertura del concentrador solar, puede despejarse la eficiencia óptica de esta ecuación. Como no existía bibliografía sobre este tipo de obtención de la eficiencia óptica, decidimos a realizar una validación. Para eso estuvimos mirando a ver cuál de los métodos ópticos podían ser viables para aplicar en nuestro colector por la geometría especial que tiene. El método de Hartmann, que es un método en el que igual se interpone una pantalla con rendijas, y mediante una fuente de luz se observan cuáles de esas rendijas golpean o no un plano utilizando alguna placa fotosensible o algún tipo de sensor. Este método no resultaba del todo cómodo por la particularidad de tener facetas separadas. Por esto es que se utiliza el Scanning Optical Harman Test, que es muy parecido al Harman Test, pero utiliza un láser que se va apuntando en distintas direcciones del espejo, puede apuntarse cualquier parte en particular, no las limitadas por la rendija solamente, y ver si ese rayo de luz logra impactar el área de nuestro receptor. Para esto también hicimos una pequeña modificación, que fue colocar el láser en el infinito óptico. Es un láser aplomado que por gravedad se alinea al horizonte, ¿no? Y apunta siempre hacia abajo, y se utilizó un puente de grúa donde suspendía este láser y permitía apuntar los espejos, las facetas que quisiéramos apuntar. Cada faceta se impacta en el centro de la misma y se anotan las coordenadas X y de este centro para esa faceta particular, asociándola a un punto de impacto sobre una escala graduada ubicada en el foco de nuestro concentrador. Por esto es que se toman 309 facetas, que son tomadas aleatoriamente para tener una muestra representativa de cómo es el concentrador. Una primera forma sencilla de calcular la eficiencia óptica es a través de lo que se llama el factor de intercepción, que es el cociente entre los rayos que impactan en la zona del receptor sobre los rayos totales. Una vez obtenido el factor de intercepción, lo que hay que hacer para obtener la eficiencia óptica es multiplicarla por la reflectancia de los espejos, es decir, la cantidad de energía que son capaces de reflejar estos espejos. En este gráfico se observan todos los rayos que impactaron nuestro objetivo o nuestra escala graduada, y en el círculo rojo es donde estaría la ventana de nuestro calorímetro, es decir, los rayos que impactarían en el receptor. Entonces habría que hacer la división de todos los rayos que están dentro del círculo sobre la cantidad de rayos totales. Esto es una buena aproximación, pero deja afuera, solo considera el centro de los espejos, o sea que deja fuera todas las otras partes de las facetas triangulares. Por ejemplo, uno de los puntos que está en el borde de ese círculo rojo es considerado como que no interceptó nuestro receptor, pero la verdad es que parte de esa faceta triangular sí lo hizo. Para ser más precisos con la medición de la eficiencia óptica, decidimos utilizar el método Monte Carlo a través de métodos computacionales. Pero primero era necesario obtener un modelo CAD de nuestro colector o de las facetas que medimos en el experimento. Ya teníamos las coordenadas de cada centro de nuestros espejos
y teníamos la dirección del rayo que reflejaban, entonces era bastante sencillo obtener la normal de cada uno de los espejos. Y a su vez con esa normal se puede construir un modelo en 3 dimensiones de los espejos medios. Entonces, utilizando un software especial para concentrales solares, el Tonatiuh, pudimos realizar una simulación Monte Carlo y ver cómo era el área de concentración en el plano del receptor. Como resultado de esto, tuvimos 3 eficiencias ópticas, una por el método de factor de intercepción, otra por el método de Monte Carlo y otra por el método del calorímetro de masa constante. Esto nos permitió comparar estos 3 valores. Al utilizar el método Monte Carlo se obtiene este mapa de intensidades en el área del receptor y se compara todos los rayos que llegan al concentrador, es un parámetro que te permite obtener el programa, y sobre el área, la pequeña área que está marcada ahí en círculo rojo, que sería el área del calorímetro. Y eso nos permite obtener, haciendo la adición, la eficiencia óptica. Y bueno, de los 3 experimentos se obtiene la eficiencia óptica que, como se ven ahí en la pantalla, son muy similares entre sí, están dentro de los órdenes de los errores. Por lo cual podemos decir que el método del calorímetro de masa constante es un método válido para medir la eficiencia óptica. Y habiendo realizado los 3 experimentos, la verdad es que el método de calorímetro de masa constante es un método muchísimo más sencillo que los otros 2 y que te permite obtener una medida muy buena de la eficiencia óptica, y esto te permite realizar modificaciones en el concentrador de forma más fácil y sencilla, con menos tiempo. Son muchas ventajas las que tiene. Y bueno, eso sería todo. Ahí tienen mi correo electrónico para hacer consultas, ya que bueno, no estoy presencialmente para responderlas. Nuevamente agradezco a los organizadores del evento por permitirme participar en esta modalidad. Y bueno, espero cualquier pregunta que quieran hacerme.